Todos los martes a la 1 de la tarde en COPE Sierra Norte 98.0 y en cadenacope.com, La Voz de la Dehesa. Un espacio creado para dar voz y cobertura a los temas de interés de los ganaderos de nuestra zona, coordinado por Corsevilla y COPE Sierra Norte. Corsevilla, comprometidos con los ganaderos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos con este compromiso habitual de los martes de Corsevilla con la información relacionada con la ganadería, con el campo, en este espacio que emitimos en COPE Sierra Norte 98.0 centro del dial y en COPE Campiña Sur desde Llerena, en la Campiña Sur de Extremadura 105.6, COPE Sierra Norte desde Alanís y toda esta programación también en la red en cadenacope.com. Bueno, pues en la voz de la Dehesa, como siempre, nos acompañan Amparo Cornello, responsable de publicidad y marketing de la cooperativa, y Antonio Jesús García, responsable de servicios técnicos, a quienes damos ya la bienvenida. Amparo, Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí arrancando un programa más que como siempre se presenta cargado hasta arriba de contenido, así que vamos ya rápidamente, Antonio, con tu editorial para comenzar el programa de hoy. Adelante. Bueno, pues como ya comentábamos en el programa de la semana pasada, se han resuelto los expedientes de las ayudas forestales y para sorpresa de todos, de los 12,5 millones que estaban presupuestados en la prevención de incendios, apenas se han asignado unos 120.000 euros. En cuanto a las ayudas forestales, de los 106 millones que estaban presupuestados, tan solo van a llegar al campo 63,3 millones. Y sabemos que de los 900 expedientes que aparecieron aprobados en la resolución provisional, al menos 330 se han quedado en el camino. Y para ello la resolución ha sido larga, demasiado larga, y con un final un tanto amargo. Para algunos, ahora va a comenzar un camino en la batalla legal, un camino lleno de contenciosos, que al final muchos se van a quedar por el camino, pero otros van a llegar a buen fin. Mientras tanto, vamos a llegar muy pronto al verano, y estas ayudas que van a ser tan necesarias para la prevención de incendios y para la gestión forestal no han llegado a su destinatario. A la Administración siempre se le pide que actúe con una gestión eficaz en los recursos de lo que dispone y que la resolución sea justa y en un plazo razonable. No sé qué entiende la Consejería de Agricultura por plazo razonable. Ahora, para tapar un borrón, anuncian una nueva convocatoria de estas ayudas forestales, aplicando el viejo dicho de que la mancha de mora con otra verde se quita. Señora consejera, este viejo método solo funciona con las manchas de mora. Con la mala gestión de las ayudas, yo creo que no es tan eficaz. Confiemos en que las ayudas que aún están pendientes de resolución, como es la resolución de los grupos operativos del pasado ejercicio 2020, necesaria es la investigación y la innovación en la agricultura y ganadería, los expedientes de mejora de explotación agropecuaria que aún no se han resuelto. Esperemos que estos sí se resuelvan en un plazo favorable, en un plazo razonable y con un resultado favorable. Muy bien, pues es la editorial con la que arrancamos esta edición de hoy de La Voz de la Dehesa. Vamos a ir rápidamente con la agenda. Amparo, ¿cómo se presenta la agenda? Hay novedades en cuanto a la PAC, ¿no? Pues seguimos hablando de la PAC porque como la semana pasada no hubo programa, no pudimos decir que ha habido una ampliación 15 días más. Por lo tanto, los interesados en presentar la PAC tienen hasta el 31 de mayo para presentar su solicitud única. En Corsevilla, además de tramitar la PAC, pueden gestionar las cesiones de derechos, las solicitudes a la Reserva Nacional y la realización de alegaciones al SICPAC. Pueden realizar sus consultas directamente en la cooperativa en nuestro departamento de servicios administrativos. Entonces recordamos que el plazo es hasta el 31 de mayo. Es algo que era previsible del principio, la primera ampliación se confirmó, ahora la segunda. Y no sabemos si será ya la última o no. Vamos con las noticias. Noticias breves. Sigues tú, Amparo, adelante. Pues sí, porque el Ministerio de Agricultura ha retrasado la conferencia política para acordar con las comunidades autónomas el borrador del plan estratégico de la PAC a la primera quincena de junio. El Ministerio de Agricultura ha retrasado esta conferencia que esperábamos que se celebrara a final de mayo
para el mes de junio. El motivo de este retraso no es otro que contar ya con los resultados del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y de otro supertrilogio de negociación entre el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión a celebrar en la última semana de este mes de mayo. Y en lo que se prevé contar con la certeza de un acuerdo político de mínimo sobre los 3 reglamentos de la PAC 2023-2027. Bueno, y una noticia que nos viene desde Extremadura. La Junta de Extremadura convoca subvenciones para las agrupaciones de defensa sanitaria por valor de 1,34 millones de euros. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura subvenciones a las y a las agrupaciones de defensa ganadera apícola para el año 2021, con una dotación de 1.337,307 euros. Su objetivo es compensar los costes de la actuación de la prevención, en el control, en la lucha o en la erradicación de enfermedades de los animales incluidas dentro de los programas o actuaciones sanitarias. Recordamos que las agrupaciones de defensa sanitaria, que también existen en Andalucía, son organizaciones que actúan a nivel administrativo para la prevención y el control de enfermedades, igual que para la erradicación. Estas agrupaciones podrán solicitar estas subvenciones siendo beneficiarias finales de las ayudas las pequeñas y medianas explotaciones que integran las agrupaciones de defensa ganadera. Estamos en La Voz de la Dehesa, estamos en Sintonía COPE, Radio Sierra Norte, Radio Campiña Sur y cadenacope.com. Vamos con el saludo del maestro. Un saludo para los que hacen La Voz de la Dehesa y para todos los oyentes que tiene este programa, y muy especialmente porque es un ecosistema que a mí me encanta, es único y hay que protegerlo, explotarlo y protegerlo. El tema del día. Bueno, pues algo habitual en este tiempo de radio, al que llamamos La Voz de la Dehesa, cada martes en COPE Sierra Norte y COPE Campiña Sur, es contar con buenos amigos que pasan por nuestros micrófonos, en este caso de forma telemática, para darnos información muy interesante para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos y para nuestra audiencia en general. Y hoy pues es un buen amigo el que está con nosotros, ¿verdad, Antonio Amparo? Bueno, pues sí, hoy tenemos la suerte de contar con Eduardo Martín, es secretario general de Asaja Sevilla, buen amigo del programa, buen conocedor de la sierra. Eduardo, bienvenido a tu casa. Bien hallado. Buenas tardes. Hola Eduardo, Buenas tardes, muy muchas buenas, gracias. un placer. Igualmente. Bueno, y para iniciar esta entrevista, yo creo que es obligado hablar de las ayudas forestales. Ya lo comentaba en la editorial, bueno, que se han resuelto los expedientes. Desafortunadamente para todos, se han resuelto de muy mala forma. Del capital, del montante total que estaba inicialmente asignado, que estaba inicialmente presupuestado, se ha asignado una pequeña parte. Y lo peor es que ahora, bueno, pues lo comentaba, ya ahora va a empezar un sinfín de bagaje a nivel legal, supongo que habrá un contencioso que la Junta, que la Administración tendrá que resolver, y esto ya lo va a tener que hacer con fondos propios. Por otra parte, sabemos que son fondos comunitarios, que toda la parte que no se asigna hay que devolverla. Y para colmo de males, ahora se nos asigna una nueva convocatoria, que esperemos que esta nueva convocatoria, cuando menos se resuelva mejor, con la necesidad que tiene la ADS, con la necesidad que tienen los sistemas forestales para evitar precisamente los incendios y para evitar una mala gestión. Eduardo, ¿qué opinas de la nueva convocatoria? ¿Qué opinas de esta asignación de fondos y de la resolución de la anterior? Bueno, lo habéis explicado muy bien. Desgraciadamente es lamentable que sea noticia la mala gestión por parte, en este caso, de la Administración andaluza a la hora de gestionar estos importantísimos fondos, ¿no? Son importantes porque el 70% de nuestros montes son montes de titularidad privada y evidentemente que duda cabe que los propietarios necesitan como agua de mayo, nunca mejor dicho la expresión, me viene a la cabeza ahora mismo, este tipo de fondos para gestionar los montes privados, para gestionar bien las explotaciones y sobre todo para evitar los incendios que tanto daño y tanto perjuicio nos causan. Y lo que mal empieza suele acabar igual de mal, ¿no? Y en este caso eso se ha trasladado y se ha traducido en una resolución absolutamente caótica, decepcionante y que ha creado muchísimo más malestar del que ya había en el sector.
Hay que recordar que llevamos 10 años esperando la convocatoria de estas ayudas, que ya es un tiempo muy demasiado largo para una gestión de tanta superficie de monte privado, y que lógicamente, pues lo lógico, como en otras ocasiones, sería que las convocatorias fueran mucho más ágiles y mucho más consecutivas. Bueno, pues después de esos 10 años, ya en el 2018, cuando se inicia la primera convocatoria, en este caso la de prevención de incendios, tuvimos los primeros problemas donde de pronto se cambiaba respecto a la anterior convocatoria y no se permitía la utilización de medios propios, que fue una guerra, una batalla muy dura que libramos desde Asaja, y que los que nos están escuchando la conocen, que no se entendía, porque Bruselas no lo prohibía. Fuimos a Bruselas y Bruselas nos respondió que se permitía la utilización de medios propios, que además es lo que la mayoría de los propietarios están acostumbrados, porque son quien mejor conoce sus explotaciones. Aún así, al final, la Junta de Andalucía tiró en aquel momento con la anterior administración, en este caso no estaba el gobierno actual, estaba el gobierno anterior, tiró hacia adelante y sacó una convocatoria ridícula. El resultado de esa convocatoria se ha traducido en un número que habla por sí solo. 14,6 millones de euros de convocatoria pública, 22 expedientes resueltos, 23, perdón, y de esos 23 supone 120.000 euros. O sea, eso no llega ni al 2%. Eso es un fracaso de la administración convocante y un fracaso para el sector, que es la pena que da este tema. Y si a eso le une, ya con la actual administración, la convocatoria de ayudas forestales posterior en el 2019, que se inició igual de mal, donde en las bases reguladoras, donde nos permitían que hiciéramos observaciones y se le hizo alguna sugerencia, observaciones, tampoco asumieron algunas de las circunstancias que allí se daban, pues luego nos encontramos con que ese retraso pasa algo muy parecido. Es decir, los números hablan también por sí solos. Entre la resolución provisional, que fue en marzo del 2020, y la definitiva que ha habido ahora, de los 900 expedientes que figuraban en esta convocatoria, se han rechazado 330, o sea que se ha dejado fuera el 36%, vuelve a ser un fracaso. Pero más allá de los números y más allá del dinero, lo lamentable es que después de mucho esperar, después de muchas trabas, después de nada o ninguna simplificación, encima vemos que las resoluciones, que rápidamente nos pusimos a analizar aquí en Asaja con los técnicos de la casa, qué pasaba, se debían en muchos casos a falta, a irregularidades, es decir, a inoperancia técnica. Inoperancia técnica. Documentación que decía que el propietario no había aportado y sin embargo estaba subida. Actas de no inicio que decían que no se habían iniciado, o supuesta falta de documentación, además de la cosa más peregrina como puede ser un DNI. Es decir, cuando hemos visto, hemos dicho, bueno, esto es lamentable. O sea, que aquí o hay mala fe o hay una ignorancia total. Pero no cabe otra cosa. Que tú dices, bueno, ya que nos faltaba. Resultado. Resultado es que, efectivamente, nosotros le hemos pedido de manera muy clara que o se devuelve esto, permítanme el símil, a los corrales, es decir, o tiran para atrás, como ya tuvieron que hacer con una resolución, anularla y sacarla de nuevo bien, para evitar lo que bien habéis comentado, que encima tengamos que judicializar o tengamos que meternos en recursos, que es lo que estamos haciendo, lógicamente, defendiendo de Asaja a los propietarios que tenemos, defendiendo la muerte con un recurso de reposición y, por supuesto, con el contencioso administrativo, si luego llega el caso. Esperemos que no haya que llegar a contencioso administrativo, esperemos que estas irregularidades técnicas y absolutamente formales que no son de recibo se corrijan. Pero lo cierto y verdad es que nos encontramos encima con una resolución nefasta que ha salido cortocircuitada, y donde ahora se nos dice, desde la administración se nos anuncia que va a haber una nueva convocatoria en junio, concretamente por valor de 30 millones de euros. Bueno, eso es lo mínimo que se tenía que hacer, es decir, porque ya lo que sería el colmo es que se tuviera que devolver fondos que son absolutamente necesarios que lleguen al territorio, que se tengan que devolver a Bruselas. Ya eso es de nota. Pero en cualquier caso, esta convocatoria que han hablado de unos 30 millones de euros, los números a nosotros no nos cuadran, porque por un lado teníamos una convocatoria de prevención de incendios con 14 millones y medio, de los cuales se ha consumido 120.000 euros, con lo cual los 14 millones y medio están casi intactos. Y otra convocatoria que eran 106 millones de euros para prevención de incendios, de los cuales las resoluciones definitivas que se han hecho son por valor de 63. Y anuncian una de 30, o sea, tú tenías partidas de un monto global, para que todo el mundo lo entienda, de 120 millones, y tú ahora vas a tener un monto donde a nosotros nos faltan 30 millones de euros, que yo no sé dónde están. Y yo ni creo que nadie sepa ahora mismo si se ha quedado por el camino, si se han reasignado a otro fondo del PDRA, pero en cualquier caso no nos parece de recibo, como digo, ninguno del procedimiento, ni el inicio, ni la tramitación, ni cómo se ha gestionado, ni además cómo se le ha avisado desde el sector.
Esto no es nuevo, o sea, ellos no pueden alegar ignorancia, se le ha trasladado durante muchos meses desde el sector, por lo menos desde Asaja, las cosas que entendíamos que no iban a ir bien y desgraciadamente el resultado es el que tenemos ahí. Al agricultor o al propietario no le llega mal, le llega tarde y lo que sería más lamentable es que tengamos que devolver algún fondo a la Unión Europea, ¿no? Que eso ya sería el colmo de los colmos. Y que parece ser que por ahí van los tiros, que todo lo que no se asigne hay que devolverlo, lógicamente. Eduardo, hablemos, si te parece, de la nueva PAC. Como decíamos en breve, la sectorial con las comunidades autónomas, que estaba prevista ahora para mayo, ha sido pospuesta a junio. Cuéntanos, estamos en plena negociación de la PAC. ¿Qué propuestas se han hecho desde Andalucía y cómo nos va a afectar esta nueva PAC? Bueno, efectivamente, yo creo que el retraso de la conferencia sectorial obedece a la complejidad que tiene esta reforma de la PAC. Nosotros que en Asaja llevamos estudiando pues ya unas pocas reformas a lo largo de muchos años, esta, sin ser la más difícil, sí que es la más compleja. Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Porque tiene una cantidad de flecos que además están unidos unos a otros, con lo cual cualquier movimiento de ficha a Andalucía le provoca un perjuicio, ¿no? Porque además está concatenado uno unido al otro, ¿no? Cuando hablamos de regiones, inmediatamente te salta a la cabeza derecho, pero si hablamos de derechos te salta a la cabeza el agricultor genuino, y en fin, ahí vas uniendo, es como una partida de damas. Nosotros pensamos, perdón, que el retraso en el tiempo pues obedece, como digo, a la complejidad, ¿no? Donde evidentemente hay intereses muy contrapuestos. Andalucía tiene unos intereses muy contrapuestos al resto de las comunidades autónomas. La comunidad autónoma que más se puede asimilar a nuestras pretensiones de Andalucía es Extremadura, quizás porque tiene un perfil muy parecido, donde tenemos una gran variedad de regiones, porque regiones que reconocen la diversidad productiva. Extremadura nos pasa como a nosotros, donde tiene un regadío muy potente, una ganadería muy potente, una dehesa muy potente, es decir, tiene de todo y muy diverso. Yo siempre digo que en Andalucía, en solo una provincia y muchas veces casi en una comarca agraria, tienes cultivos continentales, mediterráneos y tropicales. Eso no se da en ningún sitio de Europa. Cultivos continentales, mediterráneos y tropicales. Entonces, evidentemente, trasladar desde Bruselas o intentar encorsetar, poner una camisetita de una reforma a una región como la nuestra es muy compleja sin crear distorsiones. Mm, mm, el que se retrase o no la conferencia sectorial, en este caso a nosotros nos parece que lo más importante es que el acuerdo sea bueno. No nos importa que se retrase lo que se tenga que retrasar, siempre que el resultado para los agricultores y ganaderos de Andalucía, y especialmente de Sevilla, pues sea satisfactorio. Evidentemente, Andalucía siempre hemos dicho que se juega mucho en esta reforma y la provincia de Sevilla también, por lo que hemos comentado. Nosotros nos preocupan muchas cosas que son un poco lo que tú preguntabas, Amparo, de Andalucía. Nos preocupa el agricultor genuino, es decir, nos preocupa que ahora mismo con la propuesta que hay de vincular ingresos agrarios sobre ingresos totales, que es una propuesta nueva, pues según nuestros cálculos, aproximadamente 58.000 agricultores se pueden quedar fuera. Eso es muchos agricultores y ganaderos, sin tenerse que quedar fuera. O sea, estamos hablando de personas que a lo mejor están jubiladas, pero siguen gestionando su actividad agraria o ganadera. O estamos hablando de pequeños agricultores o pequeños ganaderos que al tener otra pequeña actividad, como nos pasa aquí, en la SAD siempre ha defendido el agricultor y el ganadero pluriactivo, porque que es una palabra nueva, pero que en el fondo es lo que tenemos en nuestros pueblos. Es decir, hay agricultores y ganaderos que el tema tienen una tiendecita, o que es fontanero, o que es médico, o que es ATS, o que es lo que sea. Y eso no es malo, está cumpliendo con su actividad, está generando empleo, está contribuyendo, está tributando y está gestionando una explotación agraria. Entonces, ahora no podemos pronto inventarnos que es que el 80% tiene que ser única exclusivamente, porque eso no conduce a nada, porque a eso, a España y a una región como Andalucía, nos da un varapalo muy importante. Nos preocupa el modelo de regiones. Andalucía en su propuesta lo ha defendido porque el modelo actual ampara una mejor la diversidad productiva, ¿no? Pero no solamente en Andalucía, lo ampara a nivel nacional, ¿no? Y por tanto, todo lo que sea una disminución de las 50 regiones que tenemos actualmente, pues va a ser desviar fondos de Andalucía afuera de Andalucía. Y yo lo comprendo que haya regiones como Castilla-La Mancha, regiones como Aragón, que lógicamente pues se estén frotando las manos, no porque Andalucía sea mala, sino porque los fondos son los que son. Aquí no hay una bola mágica donde vaya a salir más dinero. De hecho, el dinero es menos, se ha reducido el presupuesto. Pero que evidentemente el enemigo a batir, si me permitís esa expresión, va a ser Andalucía. Y evidentemente cualquier cambio drástico en nuestro modelo actual va a suponer que haya un trasvase de fondos a otras regiones. Que yo, respetando a los agricultores de esa región, pues lógicamente no podemos compartir.
Los derechos, evidentemente, aquí el debate de los derechos sí o derechos no. Hombre, evidentemente Andalucía apuesta porque se mantenga la ayuda, porque lejos de crear una ayuda por superficie, actualmente tenemos 19,6 millones de hectáreas, ¿no? Si entraran toda la superficie que está fuera de este tema, la cuestión, podríamos llegar a entrar hasta entre 25 y 30 millones de hectáreas. Se produciría el efecto que se llama dilución. Pero lo peor no es que entren hectáreas que no están en el sistema. Lo peor es que entrarían hectáreas que además, en muchos casos, concretamente en la zona donde estamos hablando, superficie de pastos sin ganado. Y eso afectaría fundamentalmente a la superficie de pastos con ganado, que es lo que siempre ha defendido Asaja. Asaja defiende que haya una carga ganadera equilibrada y que no se esté favoreciendo, lo digo textualmente, superficies de monterías que haya por ahí en Castilla-La Mancha o en otras regiones a costa de nuestras dehesas, de nuestros ganaderos. Y evidentemente, por eso digo, ese es un efecto muy importante. Y otra cuestión que nos preocupa mucho es el de las ayudas asociadas. Las ayudas asociadas, el 80% de las ayudas acopladas de ahora se destinan al sector ganadero. Y se destina al sector ganadero porque así lo entendimos todo el sector y así lo sigue defendiendo la Consejería. ¿Por qué? Porque evidentemente es el sector que está más vinculado al territorio. Estamos hablando de seres vivos que son 24 horas al día, 365 días al año. Y yo siempre lo digo, los agricultores tendremos muchos problemas, pero los ganaderos tienen 365 días un problema, que es distinto al agricultor. Que nadie se me ofenda. Pero yo soy olivarero, pero si uno no va a ver su olivar hoy o mañana, no pasa nada. Pero si no va a ver su oveja hoy o mañana, tiene un problema, seguro. Sí. Seguro. Bien de sanidad animal o bien de lo que sea. Habría tantas preguntas que hacer, Eduardo, porque todo esto de la PAC sin duda es muy complejo y parece que se va complicando por día a medida que nos acercamos a esa reforma. Y de esto yo recuerdo, Eduardo, que hablamos tantas veces en COPE Sierra Norte con Eduardo Martín, secretario general de Asaja, como con todo el equipo de Asaja Sevilla y Asaja Andalucía. Yo recuerdo, Eduardo, que de todo esto empezábamos hace ya más de 2 años a hablar ya, que bueno, ya vaticinabais algo lo que iba a ocurrir con la futura reforma de la PAC. Ha pasado el tiempo y efectivamente el tiempo os está dando la razón. Y quería preguntar por este ecosistema, la dehesa, porque parece que la nueva PAC va a beneficiar en gran medida a los sistemas productivos, extensivos y sostenibles, y dentro de estos sistemas tenemos nuestro ecosistema, que es la dehesa, que se verá beneficiado de la aplicación de los ecoesquemas. ¿Cómo va a afectar directamente a la ganadería extensiva? ¿Cuál es tu opinión en este sentido, Eduardo? Bueno, nosotros pensamos de Asaja que efectivamente este nuevo enfoque medioambiental debería beneficiar, y así pienso que va a beneficiar a la ganadería extensiva. Nosotros sí lo estamos peleando desde, como tú bien decías, hace 2 años y medio, ¿no? Antes hablamos de ayudas acopladas y evidentemente el posicionamiento común ahora mismo de Andalucía es que las ayudas acopladas sigan vinculadas a la ganadería y muy especialmente a la ganadería extensiva. Pero también es muy importante que las medidas del segundo pilar, que para que todo el mundo lo conozca, estamos hablando de las ayudas agroambientales, sigan muy enfocadas a la ganadería. Eso es fundamental y en eso estamos peleando y yo creo que eso nos va a seguir beneficiando. ¿Por qué? Porque ahí estamos pues desde sectores como toda la ayuda agroambiental, la ganadería extensiva, la ganadería ecológica, es decir, que esos sistemas de ganadería en extensivo se van a seguir viendo, en este caso, beneficiados por el actual enfoque de la reforma. Cuando digo beneficiados, me gustaría hacer un matiz. Claro, cuando hablamos de ecoesquema, el agricultor y ganadero le cuesta todavía trabajo entender lo que es. El ecoesquema es que, de momento, a todos los agricultores y ganaderos, a todos, sin excepción, sea lo que sea, de pronto te van a quitar, lo digo claro, te van a quitar, seguramente al final, por las informaciones que tenemos, un 22%, según lo que ha aprobado la presidencia portuguesa. En el trílogo va a ser un 22, luego un 23 y a partir de dentro de 4 años sería un 25. Quedémonos con la idea del 25. A todo el mundo nos van a quitar un 25. El 25 de cada agricultor o ganadero lo van a meter en una bolsita. La bolsita la van a poner por aquí arriba. Y ahora van a diseñar un nuevo ecosquema y van a decir, a ver ahora lo que cada agricultor o ganadero en su casa y en su explotación es capaz de recibir de aquello, volver a retornarlo. Eso significa que va a haber gente que no retorne nada, que lo pierda, que va a haber gente que retorne lo mínimo, o que va a haber gente que retorne igual lo que le quitaron, lo vuelva a recuperar, cumpliendo una serie de requisitos, y que va a haber gente que incluso puede que le retorne más.
de lo que han, porque tengan, los ecosquemas los van a diseñar, parece de momento, como una base, y a partir de esa base con una serie de flecos o de menú desplegable donde tú, en función de lo que puedas ir haciendo más cosas, puedas recibir. En este caso sí que es verdad que la ganadería extensiva pienso que lo vamos a tener afortunadamente, ya solo faltaba que encima de la ganadería extensiva nos pusieran más problemas. En este caso, prácticamente el requisito que se va a pedir, pues que sea o el pastoreo o evidentemente la siega, ¿no? En este caso nuestra dehesa, evidentemente, pues el pastoreo, ¿no? Que es lo que hacemos divinamente, lo que además estamos muy acostumbrados y lo que nuestro ecosistema nos demanda. Entonces, en principio no debería haber mayor problema para que al ganadero eso que de momento nos van a quitar le retorne vía ecosquema. Sí que me preocupa, también si me permitís, ya sé que vamos mal de tiempo, que dentro del Pacto Verde Europeo, donde está enfocada esta reforma de la PAC, que es muy peligroso, dentro del Pacto Verde Europeo, se habla mucho de potenciar esto, pero también se hablaba de una manera muy contundente de que se prohibía o se demonizaba el consumo de carne. Eso para nosotros fue muy duro y ya dimos una batalla en Bruselas de la Saja cuando salió ese tema. Eso queda ahí y eso nos preocupa, porque lo que queda, queda. Y es mucho más el mensaje de no consuma carne cuando viene de una institución comunitaria que cuando el mensaje es consuma carne de ganado en extensivo. Desgraciadamente pesa más el no consumo de carne por desconocimiento o por mala fe. Y el daño que puede hacer eso, ¿verdad? El daño increíble que puede hacer eso. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Yo creo que hay tema para otro programa y seguramente te va a tocar tener que venir más de una vez, seguramente. Pero si Eduardo ya es de la casa. Cuando poco, dentro de un mes, aproximadamente un mes, cuando ya se reúna la sectorial de Agricultura para ver las conclusiones. Y el tema que acabas de abrir un melón que yo creo que puede ser muy, muy importante, el tema de no consuma carne, desde luego nos puede hacer un daño tremendo. Si a esto le unimos con la publicidad que se está dando ahora yo me resisto a llamarle carne de laboratorio, al preparado cárnico que quieren hacer y que tiene tantos adeptos detrás. Y luego lo que yo siempre he llamado que el poder que tienen los grupos ecologistas en la sombra, que nos están haciendo un daño terrible, que ellos sí que están demonizando la agricultura y la ganadería tan tradicional en nuestra zona y que tantas familias viven de ello. Pero bueno, eso nos dará tema para otro programa y yo creo que tenemos mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ya sabes, bienvenido a tu casa. Muchas gracias a vosotros, Eduardo. Muchas gracias a vosotros por la invitación, Antonio, Amparo, Emiliano. Encantado, encantado. La próxima, a ver si podemos hacerlo en directo. Ya sería en directo presencial, me refiero. Vamos, en directo en el campo en directo nada más que pensamos en presencial, o sea, en vernos la cara y podernos abrazar y saludar personalmente. Que se está haciendo esto ya largo, ¿verdad, Eduardo? Que hemos hablado tantas veces en Cazalla, sobre todo en el Cortijo de Vistalegre, en vuestras actuaciones, actividades con Asaja, con Corsevilla, muchas veces por teléfono, pero ya necesitamos ese encuentro, ¿verdad? Sí, porque además sería una buena noticia, ¿no? No ya porque lo pudiéramos vernos, que para nosotros sería muy buena noticia, sino porque significaría que todo el mundo está vacunado, en fin, que un poco pues intentamos recuperar esa normalidad que todos ansiamos, recuperarla. Muy bien, pero a vuestra disposición, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Vamos con el aperitivo. ¿Todavía no conoces los productos de Corsevilla? El sabor natural de los quesos de cabra, frescos, sin lactosa, curados o sus deliciosas cremas. El exquisito jamón ibérico, ya loncheado para tus aperitivos. Pero sin duda el producto estrella de la temporada es el cordero, asado a baja temperatura, que en unos 20 minutos al horno tienes un plato para chuparte los dedos. Corsevilla te lo pone fácil. Visita las tiendas de Corsevilla en El Pedroso, Paraje de las Viñas sin número y Cazalla, carretera de Guadalcanal 1, con fácil aparcamiento. También puedes hacer tus pedidos en el 954-889400 o en la web www.corsevilla.es. Corsevilla te lo pone fácil. Bueno, pues estamos ya muy cerquita de la hora de comer y con ella pues ese aperitivo que nos viene también a esta hora en La Voz de la Dehesa, el aperitivo con Corsevilla. Amparo, ¿qué tenemos hoy en el aperitivo? ¿Qué nos traes? Pues ya lo anunciábamos aquí hace 2 semanas, como la semana pasada no tuvimos programa, y también nos adelantó algo Ángel Madrid de Tena en diciembre, cuando nos visitó para hablarnos de la campaña de Navidad. Por entonces estaban haciendo las pruebas de lo que hoy ya es una realidad y ya tenemos en los supermercados y en nuestra tienda online y en las tiendas de la cooperativa. Es nuestro queso curado de cabra sin lactosa. ¡Estreno!
Estreno, ya lo podéis conseguir. Llevábamos meses trabajando en él y nos contaba Ángel que, bueno, que han puesto mucho empeño en que el queso realmente conserve todo el sabor de nuestro queso curado, ¿no? Porque hay mucha gente que es alérgica a la lactosa, intolerante, perdón, a la lactosa y dice, bueno, sí, tengo un queso, pero no sabe a queso. Y yo creo que lo han conseguido, ¿no? Con este queso que realmente mantiene el sabor de nuestro queso curado de cabra tradicional y, bueno, es un queso cremoso que cuenta con más de 45 días de curación y que podemos conseguir en dos formatos, un queso entero de 700 gramos y unas porciones de 350 gramos. Así que, bueno, queremos acompañar a esas personas que son intolerantes a la lactosa, pero que nos consta que son amantes del queso curado y le ayudamos a cuidar de su salud y a la vez disfrutar con este nuevo queso curado que bueno, que como os decía, ya podéis conseguir en todos nuestros canales, ¿no? Así que, bueno, ¿qué os parece? Yo conozco a más de uno que le ha sentado muy bien esta noticia. Además es una buena noticia, ya no solo por la calidad del producto y por tener una variedad más, sino también por la preocupación de la cooperativa por personas que pueden tener esta necesidad de contar con productos sin lactosa. Y por las personas que cada vez, desgraciadamente, son más intolerantes a la lactosa, hay más personas diagnosticadas de este tipo de intolerancia, pues bueno, es una buena noticia para ellos que pueden disfrutar del sabor del queso curado sin perder el sabor, lógicamente, a la calidad. Se une además a nuestro queso fresco sin lactosa, que ya teníamos desde 2018. Y bueno, como ya sabéis, nuestro queso curado sin lactosa lo podéis conseguir en muchas de las tiendas de la comarca en la que venden nuestros productos, en nuestras tiendas de la cooperativa en Cazalla y en El Pedroso, y en nuestra tienda online www.corsevilla.es. Muy bien, pues novedad que presentamos hoy en La Voz de la Dehesa en este aperitivo con Corsevilla, queso curado sin lactosa en todos esos puntos donde nos comentan Amparo, Cornelio y Antonio, ya cogiendo el programa por la guita. Precios de mercado rápidamente, que hay novedades que podemos contar. Pues a ver, muy rápido, repetición en el ovino, esperamos a la semana nueva a ver qué novedades nos va a deparar con la fiesta del Cordero ya más cerca, y en el caso del vacuno, pues repetición en el caso del vacuno para bastos y una leve caída en el caso del vacuno para vida. Hablamos de terneros pasteros con base de 200 kilos. Hay una caída de 3 céntimos por kilo en el caso de las terneras y 8 céntimos por kilo en el caso de los machos, en las dos categorías, primera y segunda, y poco más. Bueno, pues la semana que viene contaremos más novedades si las hay. Ahora daros las gracias, como siempre, a Amparo, Antonio, por estar un martes más en nuestro programa La Voz de la Dehesa, aquí en COPE Sierra Norte y en COPE Campiña Suria, además en Internet y en todos los medios que siempre contamos, en YouTube, en redes sociales, en fin, que es muy fácil localizar este programa. Amparo, Antonio, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Adiós.